normas Orsini, Parra y Santibáñez, que modifica el decreto ley 3607 de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados para prohibir la exigencia de acreditación de idoneidad cívica, moral o profesional por medio de la exhibición de antecedentes comerciales en los casos y para los efectos que indica Boletín 14.202-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. Presidente. Diputado Marcelo Díaz, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, creo que todos fuimos testigos ayer de unas imágenes de una detención por parte de Policía Marítima, efectivos de la Armada, en las calles de Viña del Mar, de un señor de edad ya madura que se encontraba haciendo deporte y que al parecer se excedió de la hora de esta franja deportiva, es decir, pasado las 10 de la mañana. Supuestamente dicen no habría respetado 3 llamados de atención, algunos dicen que iba con audífono. Bueno, finalmente infringió una norma que, aprovechando que está aquí el Ministerio Público y la Asesoría, podrían corregirme si es que me he equivocado, una norma que constituye una falta, ¿no? La norma sanitaria, y fue detenido, todos vimos, a mi juicio, con, por cierto, infringiendo una norma de carácter sanitario, fue detenido, a mi juicio, con exceso de fuerza por parte de efectivos de la Armada. Se golpeó la cabeza, se cayeron los efectivos de la Armada, en fin. Y a esto se suma, me escribió ayer por Instagram una señora que en la misma mañana, en la misma ciudad en Viña del Mar, había salido también a hacer deportes con su hijo, más bien cerca de la hora límite, porque es horario de la mañana, frío, con su hijo en bicicleta. Se le cortó la cadena a la bicicleta y la detuvieron, efectivos de Policía Marítima, Armada en Viña del Mar, a las 10:07 de la mañana. 10:07 de la mañana, 7 minutos después, en Avenida San Martín. Ella dio cuenta de su domicilio, estaba a cuadras de su casa. Mostró la bicicleta de su hijo, iba con su hijo con la cadena rota. Y no obstante eso, le cursaron una infracción y la enviaron a su casa y la detuvieron. 7 minutos, presidente. También, es cierto, hay infracción, pero hay criterio. Ella mostró la bicicleta, iba con su hijo es un niño chico. Es decir, o sea, yo creo que hay un problema de criterio. Y a esto le sumo una resolución que acaba de dictar la Contraloría, en la que se autoriza o la que confirma que los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial tienen facultades para ingresar a los domicilios para verificar el cumplimiento de la norma sanitaria. Presidente, yo puedo estar muy equivocado, pero creo que no se puede ingresar a un domicilio particular sin orden de un juez. No me parece que la Contraloría tenga facultades para dictar para emitir un dictamen que autorice mediante una resolución, incluso a la autoridad sanitaria. Yo puedo estar equivocado, por eso es que voy a pedir aquí el acuerdo de la Comisión, para que se vulnere un derecho civil que está garantizado en la Constitución y las leyes mediante una resolución sanitaria que autorice a una autoridad administrativa para allanar, porque eso es, allanar nuestros domicilios sin autorización judicial. Entonces, presidente, como estamos teniendo problemas de criterio, problemas de aplicación de normas sanitarias, aquí no se han cometido delitos. No se han cometido delitos, son infracciones, son faltas. No hay comisión de delitos. Y aún así, para allanar una casa, para la comisión de un delito, se requiere una orden judicial. En cambio, para la infracción de una norma dictada por autoridad administrativa, dice la Contraloría y dice la autoridad sanitaria, la Seremi de Salud, que basta con el solo Ministerio de Autoridad Administrativa para allanar el domicilio, registrar un inmueble privado. Entonces, presidente, yo le quiero pedir que invitemos a la comisión, al ministro de Interior, al presidente de la Corte Suprema y al Contralor General de la República. Porque, insisto, yo puedo estar profundamente equivocado, pero me da la impresión de que no hay ninguna justificación de ningún tipo para violar ni vulnerar derechos que están garantizados por la Constitución, en este caso la inviolabilidad de nuestros domicilios, si no es mediante una autorización judicial. Y creo que en este sentido hay algún problema ya no solo de criterio, sino que también de vulneración de los derechos civiles que están garantizados por la Constitución, entre otras cosas, y también por los tratados internacionales a los que Chile se encuentra obligado.
Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Diputada Maricela Santibáñez. Presidente, yo me quiero sumar a cada una de las palabras expresadas por el diputado Marcelo Díaz, porque efectivamente, bueno, yo no sabía si exponerlo acá. De hecho, mañana tenemos comisión de deporte donde yo soy la presidenta y usted integra también, presidente, la comisión. Hemos recibido las mismas quejas y las mismas denuncias. Usted sabe el esfuerzo que hemos hecho porque la franja horaria se extendiera durante la tarde para que los niños también pudieran ser parte, los más pequeños, las más pequeñas, parte de este horario para hacer deporte tan necesario en un país donde tenemos altos índices de obesidad mórbida, altos índices de obesidad infantil. Pero más allá de eso, presidente, yo me quiero sumar específicamente el tema de la franja horaria, donde efectivamente hay mucha gente que se ha ido detenida, por lo que dice, no quiero repetirlo, pero es por lo que dice exactamente el diputado Marcelo Díaz, de pasarse algunos minutos estando muy cerca de su casa. Criterio, nada más que criterio. Pero por otro lado, yo quiero poner aquí en esta Comisión de Seguridad Ciudadana el tema de los horarios. Se pidió tanto, se hizo tanto esfuerzo desde diputados del oficialismo, estoy hablando de Erika Olivera, estoy hablando de Sebastián Keitel, que hicieron grandes esfuerzos para que se extendiera y se retrocede. Se pone a las 5 de la mañana, presidente, donde todavía el día todavía no sale la luz, estamos a oscuras, la seguridad de las mujeres, la vulneración de todo lo que puede parecer muy normal en el desarrollo del deporte termina en asaltos. Hoy día vemos un deportista que sufrió el robo de su bicicleta, una bicicleta de alta competencia, por lo tanto de mucho costo económico, y de verdad que, presidente, yo creo que esto nos compete hoy día como seguridad ciudadana. Yo vuelvo a decirlo, le agradezco al diputado a través suyo, Marcelo Díaz, de haberlo expuesto acá, y efectivamente podemos tener otro tipo de medidas respecto a si se verifica o se siente o hay una denuncia anónima, como sea, de un lugar donde se está haciendo algún tipo de fiesta o encuentro que no está dentro de la norma, pero de ahí allanar una casa, creo que las cosas se pasan de la raya. Creo que necesitamos no legislar, pero tener precisión y claridad para que la gente no se sienta vulnerada en esta pandemia y, por supuesto, la seguridad de las y los deportistas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Yo atendía se ofrece la palabra, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Yo me quería sumar a los casos planteados por el diputado Marcelo Díaz. Ojalá pudiéramos invitar a las autoridades que él menciona y también poner sobre la mesa el caso de un motel en la Florida, donde hace pocas semanas atrás se había autorizado los hoteles a funcionar, siempre que fuera por 12 horas. Ahí está la distinción que es tan especial y característica de nuestro país, del motel con el hotel, la diferencia. Pero al final, los permisos que entrega la autoridad sanitaria son de desplazamiento, sin necesidad de decir a dónde uno va. Y sacaron a 87 personas de sus habitaciones, entraron a las habitaciones y sacaron a 87 personas, no 88, 87. Después uno podrá pedirle a los organismos técnicos de Hacienda que hagan los cálculos, pero eso es infringir todas las normas de nuestra Constitución, todas las normas. Entrar a la propiedad privada, un lugar que tenía patente de hotel, la misma. Le aseguro que al Hotel Hyatt en Kennedy no entran a sacar 87 personas de la pieza. Pero pues bien, en la avenida de la Florida entraron y sacaron a estas personas sin respetar su derecho a la intimidad, grabándolos con cámaras de televisión, no solamente con quién estaban, obligándolos a salir en toque de queda. Por lo tanto, una vez afuera en la calle, el funcionario les decía: usted está infringiendo el toque de queda. Y la persona contestaba: pero si yo estaba en propiedad privada, usted me ha sacado a la vía pública. Entonces, si no ponemos coto a estas cosas rápido, al final los abusos van a ser de todos los días. Y creo que la intimidad, la privacidad, la vivienda, el respeto por la propiedad privada, por la morada de las familias, tiene que ser siempre muy importante para nosotros como Cámara Fiscalizadora. Así que ojalá venga el Contralor, ojalá vengan las autoridades y no veamos estos abusos, ni con el motel de la Florida, ni con la señora de la bicicleta sin cadena, ni con el deportista que se pasa 7 minutos porque no escuchó el llamado, que quizá iba con audífonos o con un gorro de lana. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. De todas maneras, vamos a invitar a estas autoridades para que expongan sobre estos antecedentes. Le vamos a pedir a nuestro secretario que los recopile y que cite a la siguiente sesión que tenemos el día miércoles. No sé si
si será oportuno, pero vamos a hacer todo lo posible para que comparezcan el día miércoles, o invitarlos el día miércoles, o si no, el día lunes siguiente, para ver esta situación que plantea el diputado Díaz, la diputada Santibáñez, y con notable preocupación también el diputado Jorge Alessandri. Así que, presidente, ¿podríamos precisar cómo vamos a invitar a altas autoridades, al presidente de la Corte Suprema, al Contralor y al ministro del Interior o de Defensa? No sé, si, ¿cuál sería el objeto principal de la invitación? Me gustaría tener claridad. yo le voy a pedir a los solicitantes, tanto a Marcelo como a Marcelo y a Jorge, que nos den la posibilidad de recabar los antecedentes, de que sea una sesión que no sea bizantina, que efectivamente tengamos algún acuerdo, de parar esto en conjunto con la Secretaría, diputado Díaz, Santibáñez y Alessandri, para hacer las citaciones pertinentes para que sea un tema también específico y acotado, teniendo claramente establecido cuál es el dictamen. ¿Les parece? ¿Se acuerdan entonces? Muchas gracias a los diputados. ¿Algún otro punto vario? Diputado Alessandri, ¿alguna preocupación especial? ¿No? No, ¿puedo hacer un pequeño comentario, presidente? Por favor. No, lo que pasa es que, claro, pareciera risible un poquito lo que plantea el diputado Alessandri, pero es verdad. Yo quiero valorar que haya una preocupación transversal sobre esto, porque lo peor que puede ocurrir es que a partir de algo que es súper delicado y que, claro, todos decimos, bueno, hay que cumplir la norma sanitaria, hacemos el llamado, pero tampoco se puede instalar un cierto estado policíaco que vulnere nuestros derechos, nuestra libertad. Incluso en pandemia, nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales deben ser respetados. Y las restricciones tienen que ser social y legalmente legítimas. Así que yo me sumo también al mismo planteamiento que ha hecho el diputado Alessandri, también respecto a ese caso. Eso quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo, diputado Díaz, porque si bien... Y gracias, presidente, por su autoridad. Sí, estamos en un estado de excepción constitucional, claro, limitar nuestros derechos fundamentales a una resolución administrativa, invocando este 318 a diestra y siniestra, sin sustento, claramente es una vulneración grave contra los derechos de los ciudadanos. Lo que plantea el diputado Díaz y también la diputada Santibáñez, o sea, es una persona que a todas luces se ve un adulto mayor que está haciendo deporte a las 10 de la mañana, que no es un delincuente y que se le conmina en muy malos de las aseveraciones que hace la Armada. El abuso y el uso excesivo de la fuerza es algo que está evidente y patente en ese video. De hecho, el desgarrador podría ser el padre, podría ser cualquiera de nosotros, y dice, por favor, cálmense para poder explicar. Y yo creo que esa situación se replica muchísimo. Se escucha mal. Se quedó pegado el precio. Chupaya. Presidente, lo perdimos. Presi. Ya Marcelo. Don Marcelo, subrogue, por favor. No, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? Se quedó pegada la imagen. Debe ser el dolor de ayer. Presidente, se cayó. Se salió. Sí, se va a reconectar, yo creo, subrogante. Ya. Yo le quiero pedir la palabra, presidente. Por eso se cumplió el objeto de la sesión. Bueno, diputada Santibáñez. Sí, presidente, aprovechando, de ahí le comentaremos al diputado Raúl Leiva. Yo, la verdad, no jamás voy a estar delatando quién está o no en una comisión, quién llega tarde o no, no es mi interés, ni tampoco está dentro de las facultades que uno tiene, pero sí pedirles un especial. Tenemos este viernes, tenemos bicameral. Yo les pido un esfuerzo a los que estamos acá de estar presentes, porque este viernes estuvimos con el gran diputado y querido amigo mío Gonzalo Fuenzalía presente, pero no estaba el resto. Es necesario, tuvimos que terminar con la sesión y hay un análisis. Yo le dije al secretario Celedón que lo iba a ayudar en que pudiéramos estar todos, convocarlo, hacer el análisis del documento que se entregó y eso nomás, querido presidente. Volvió el presidente. Queridos presidentes. Está sin audio, Raúl. Sí, disculpa. Creo que tenemos acuerdo en cuanto a esta situación.
lo complejo del problema que claramente debemos abordarlo, ojalá en la sesión del miércoles o en la del siguiente lunes. ¿Algún otro punto, Mario? Sí, Raúl, presidente, lo que pasa es que en el interín que saliste me pidieron que te subrogara y la diputada Santañez planteó que era importante recordarle a los miembros de la bicameral que estén presentes en la sesión del viernes. Sí, absolutamente. Sí, okay. Gracias, Marcelo. Oye, vamos a retomar entonces la discusión del proyecto de ley Boletín 13.982-25. En la sesión anterior quedamos en la indicación número 40, que está en la página 27 del comparado, y a continuación corresponde en una adecuación de los números, en definitiva la indicación número 41 propuesta por el Ejecutivo. Señor Secretario. Fíjate, en la página 27 del comparado, el numeral 9, el mensaje incorpora el siguiente artículo 226 ter nuevo. Artículo 226 ter, agente encubierto. Agente encubierto es el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las asociaciones delictivas o criminales o agrupaciones u organizaciones a que se refiere el artículo anterior, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El agente encubierto podrá tener una identidad e historias ficticias. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de aquellas. Los funcionarios policiales que hubieran efectuado en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial fundada. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien solicitó la autorización de la medida. La resolución judicial que autorice la medida deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto, si lo tuviere. Asimismo, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad a los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente, debiendo, además, expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, pudiendo prorrogarse por periodos de hasta igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida. Dicha resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La indicación 41, presidente, es del Ejecutivo al artículo 2 para reemplazar en el actual numeral 9, que pasaría a ser 14, la expresión artículo 226 ter por artículo 226 quater, las dos veces que aparece. Y la indicación 42 es de la diputada Marisela Santibáñez al numeral 9 para reemplazar el inciso final del artículo 226 ter, que a efectos podría pasar a ser el 226 quater, la expresión la que no podrá exceder de 60 días pudiendo prorrogarse por periodos de hasta igual duración por la siguiente: la que no podrá exceder de 30 días pudiendo prorrogarse un solo periodo de igual duración. Es todo el numeral, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y luego a la diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todas y a todos los integrantes de la comisión. Ahora, referido en particular a esta propuesta del proyecto, presidente, bueno, esto es parte de la propuesta original del mensaje. La indicación solamente tiene por objeto hacer una precisión más bien formal respecto a la correlación del articulado. Solo a modo de contexto, recordar que en la sesión anterior ya se aprobó una norma general para casos de criminalidad organizada que permite la utilización de técnicas especiales de investigación. Habíamos visto en sesiones anteriores la interceptación de llamadas telefónicas y otras similares para casos más bien generales, pero entramos ya en un segundo ámbito de aplicación a criminalidad organizada. ¿Y qué se entiende por criminalidad organizada? De acuerdo a lo que ha definido el proyecto, los casos en que hay una asociación criminal o delictiva o una agrupación de dos o más personas que está destinada a cometer específicos delitos que veíamos en el catálogo en la sesión anterior. Y ahí se señalaba en la sesión anterior que iban a ser procedentes distintas técnicas, particularmente la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas, que es lo que viene
a continuación a regularse. Entonces acá entramos en la primera técnica que se hizo aplicable, que es el agente encubierto. Claramente tiene que tener una regulación. La situación que hoy en día acontece, presidente, es que esto está regulado de una manera quizás más laxa en la ley de drogas, en la ley 20.000, particularmente en el artículo 25. Ahí se señala su aplicación para todos los delitos que están contemplados en esa ley, pero además, precisamente por el déficit que tiene hoy nuestra normativa, hay una serie de leyes que hacen referencia a que se aplica esta técnica y se aplican los artículos de la ley 20.000. Eso pasa cuando observamos los delitos sexuales, en el artículo 369 ter, hoy día del Código Penal, el trata de personas, en el artículo 411 octies, en la propia ley de lavado de activos. En fin, hay una regulación bastante dispersa, incluso hoy en el Código Procesal Penal, y esto se soluciona llevándolo aquí, a un estándar unificado de esta técnica. Los cambios son bastante relevantes porque mencionaba que hoy día está regulado por una manera más laxa en la ley 20.000. El principal cambio, sin duda, tiene que ver con que hoy se pasa a establecer como requisito, presidente, autorización judicial. Hoy en día, en la ley 20.000, esta es una técnica que está a disposición del Ministerio Público, pero por decisión del Ministerio Público. Si la idea es dotar de un estatuto general, insisto, para casos de criminalidad organizada, obviamente también interesa poder establecer un alto estándar dada la afectación de derechos fundamentales que hay en la utilización de esta técnica. Por lo tanto, lo primero es establecer como regla general, esto fue aprobado en la sesión anterior, que para estas técnicas, a diferencia de lo que sucedió, se requiere autorización judicial. Pero ya en este artículo en particular, referido en lo que viene en el artículo 4, se destaca precisamente el contenido de esa resolución judicial, básicamente consignar los nombres e identidades específicas de quienes van a utilizar esta categoría, obviamente estableciendo normas de resguardo en caso de llegar a un juicio oral, y la autorización que también debe establecer un plazo de duración máximo. Esos son los grandes cambios, entonces, exigir autorización judicial, establecer claramente la identidad de los funcionarios y por un tiempo que no puede exceder los 60 días como máximo. Creemos que este es un plazo razonable, hace un símil de lo que es actualmente el plazo para la interceptación de llamadas telefónicas. Sin embargo, esto también aquí debemos anticipar que estamos en casos de investigación de criminalidad compleja, por lo tanto son investigaciones de bastante complejidad que en un plazo menor como máximo, es decir, 30 días, entiendo que es la indicación que se había hecho mención, pudiese ser muy restringido, tendría que volver nuevamente al tribunal. Eso es, presidente, respecto a la propuesta. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra a la diputada Marisela Santibáñez. La diputada Parra también. Presidente, yo lo que quisiera es retirar mi indicación producto de las indicaciones anteriores. No tendría... La retiro, presidente, por favor. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Entonces damos por retirada la indicación número 42 de la diputada Santibáñez. Diputada Andrea Parra, usted tiene la palabra. Presidente, quería hacer una consulta al Ejecutivo que pudiesen precisar un poco más el contenido del inciso final, donde se señala que dicha resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. ¿Qué es eso de conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad? No, si lo pueden precisar, por favor. Muchas gracias, diputada Parra. ¿Alguna otra pregunta al Ejecutivo respecto de la propuesta? Para que las conteste todo el subsecretario. ¿No? Señor subsecretario, la pregunta que les formula la diputada Parra respecto al inciso final de este artículo, que la resolución será reservada y deberá conservarse fuera de actuaciones con la debida seguridad. Gracias, presidente. Bueno, precisamente uno de los problemas hoy que tiene la regulación que yo mencionaba, que está en la ley de drogas, pero que se aplica a un sinnúmero de delitos, por lo que yo explicaba, es la falta de mayor regulación respecto a qué hacer en estas situaciones, como una de ellas dice necesariamente en relación con la identidad de este agente encubierto, sin perjuicio de otras medidas de protección que vienen más adelante en el proyecto, que también recoge en parte lo que está establecido hoy día en la ley 20.000. Lo que sucede es que hoy, de no tener una regla especial, esto consta en la carpeta investigativa, rige el principio del secreto relativo,
para todos los intervinientes, pero que esto se hace público al momento, por ejemplo, en que el Ministerio Público presenta una acusación, donde se pone a disposición de todos los intervinientes la carpeta investigativa, y esto da cuenta que podría eventualmente darse a conocer públicamente la identidad, en este caso, de el agente encubierto. La norma, por tanto, dice en relación con que la resolución que establece el tribunal, al autorizar la medida, debe ser reservada, porque si no, lo que sucedería es que esta resolución estaría publicada en el portal del Poder Judicial, donde se van registrando todas las actuaciones que realiza el tribunal, y en consecuencia cualquier persona podría ingresar conociendo simplemente el dato de la causa, me refiero al rol único de causa o al rol de ingreso del tribunal, acceder a la resolución y conservar el dato de quién es actualmente el agente encubierto que está desarrollando esta investigación. Ese es el objetivo de tenerlo separado, pero no impide poder acceder, obviamente, directamente por los intervinientes a esta identidad, pero se elimina de las actuaciones que salen públicas también de todas las resoluciones en una causa judicial. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados, respecto de esta propuesta. Señor presidente. Señores diputadas y diputados, ¿tienen alguna observación? Sí, Andrea Papa. sí, lo que pasa es que dos cosas. Una, yo entiendo, digamos, que en esta indicación lo que se hace es explicar la técnica, pero no hay ninguna definición respecto del control, de cómo se controla la actuación de el agente encubierto. No hay nada, y desde esa perspectiva también me gustaría escuchar la opinión de la Defensoría, presidente. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a la Defensoría, don Carlos Verdejo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver, no estamos discutiendo esta indicación o este artículo. Y respecto del agente encubierto, bueno, nosotros ya dijimos cuáles eran nuestras prevenciones en la sesión pasada, en términos generales. Pero respecto de la regulación propia del agente encubierto, la verdad es que concordamos en general con lo que dice el señor subsecretario, en términos de que esta es prácticamente la misma regulación que se utiliza hoy en la ley 20.000, la ley de drogas, con la buena diferencia de que esta requiere autorización judicial, lo que no ocurre con los delitos de la ley de drogas. Sería interesante tal vez en algún minuto que en este proyecto de ley se pudiera discutir si se modificaría la ley de drogas para que esa también requiriera autorización judicial previa. Hay un solo aspecto en la regulación de la ley de la agente encubierto que a nosotros como Defensoría Penal Pública nos preocupa, en este artículo al menos, y es la referencia que también alude la diputada Parra, digamos, respecto de que los funcionarios policiales que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el juicio, lo cual va muy en relación con lo que dice la parte final de que la resolución que los nomine será reservada y irá a conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La verdad es que en nuestra experiencia eso ocurre porque hoy día normalmente en las causas de droga se decreta el secreto de la investigación y el Poder Judicial tiene la capacidad de declarar secreta una investigación para que no pueda ser consultada por cualquiera persona, sino solamente por algunos intervinientes, e incluso puede limitar el acceso a ciertos intervinientes, como los defensores, por ejemplo, y no existe inconveniente, de tal manera que esa parte, digamos, de mantener la nómina fuera, me parece, digamos, que la solución es simplemente señalar que cuando hay un agente encubierto, se nomina un agente encubierto, la carpeta será reservada para el Poder Judicial. Pero lo que a nosotros nos preocupa es esta otra parte donde se dice que el agente encubierto podrá declarar con una identidad, con su identidad de agente encubierto en el juicio, porque son dos cosas distintas. Uno, y en lo que estamos totalmente de acuerdo, es que respecto de terceros, de personas ajenas al proceso, se resguarde absolutamente la identidad del agente encubierto. Y desde ese punto de vista, el artículo 226 decis, que reproduce la norma del artículo 30 de la ley 20.000, contempla esas medidas. Contempla, digamos, la posibilidad de que no consten en los registros ni en las diligencias los nombres, apellidos, profesión, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato del declarante,
que su domicilio sea fijado para los efectos en la sede de la Fiscalía. Y eso se hace hoy. Cuando declara un agente encubierto, digamos, para los efectos del juicio, se declara que declaró el agente encubierto de XXX, digamos. Eso no es problema. Y así se resguarda que terceros, ajenos al procedimiento, puedan tener acceso al identidad del agente encubierto. El problema es que esta norma también le impide a la defensa conocer quién es la persona que está declarando. Y eso tiene doble relevancia. Desde luego, atenta contra el derecho de defensa. Nosotros queremos saber si el funcionario policial que está declarando, que fue declarado agente encubierto, tiene problemas en su hoja de vida, tiene cuestiones de violencia, ha sido sancionado por mentir, tiene antecedentes de otros procesos, ha sido formalizado en algún delito. Nosotros nos hemos encontrado con sorpresa. Yo me acuerdo que alguna vez en un juicio oral, cuando llaman a declarar al policía, lo sacan de la celda, y era porque el policía estaba preso por un hecho que había ocurrido después, y nosotros no nos habríamos podido enterar si es que el agente policial no estaba preso. Yo la primera pregunta que le hice en el juicio fue: ¿dónde durmió usted anoche? Entonces, esas posibilidades se excluyen, digamos, si a la defensa se la incorpora dentro de la exclusión del conocimiento de quien está declarando. Segundo problema, esto sí trae consecuencias en el ámbito internacional. Recordemos la condena que tuvo Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrilmán, que fue precisamente por la existencia de testigos anónimos. Y entonces esta norma lo que hace es colocar de nuevo a Chile y en algún proceso en que se utilice en la posición de ser condenado por la Corte Interamericana como reincidente con el mismo hecho. ¿Cuál es la alternativa que nosotros vemos viable? Porque hay que compatibilizar las dos cosas. Que de ninguna manera terceros ajenos al procedimiento puedan conocer la identidad del agente encubierto, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, con el otro derecho de que la defensa tenga acceso. Y entonces a lo mejor una posibilidad es que a la misma norma se incorpore, con excepción de la defensa o con excepción de los intervinientes en el procedimiento, y se incorpore la posibilidad de que el Poder Judicial, el tribunal, declare secreta la investigación respecto de terceros. Eso no tendríamos problema, pero lo que no puede ocurrir es que la defensa no tenga acceso a la identidad de los testigos que declaren, porque en ese caso caemos derechamente en Norín Catrilmán y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Si ofrece la palabra. A mí en particular me gustaría conocer cuál es la opinión del Ministerio Público respecto a las observaciones y aprehensiones que plantea la Defensoría Penal Pública solicitada por la diputada Pablo. Sí, gracias, señor presidente. Muchas gracias. Saludo, como en la primera intervención, a todas y a todos. Habíamos levantado efectivamente la mano para dar nuestra opinión respecto de cómo se está regulando la técnica especial de agente encubierto. El Ministerio Público ha planteado que la técnica investigativa del agente encubierto es una técnica investigativa que no significa una intrusión en términos que demande una autorización judicial, y por eso ha respaldado el que se mantenga como técnica especial en los términos de la ley de drogas sin una autorización judicial previa. Pero entendemos que ya la tendencia del legislador ha sido incorporar esa autorización previa, y así lo ha hecho en los proyectos posteriores a la ley de drogas, y eso es lo que ya está asentado. En relación al tema del tiempo, que es uno de los cambios, fuera de la autorización judicial, otro de los cambios que para este tipo de criminalidad organizada, no para drogas, o sea, hay una diferencia ya en términos de la exigencia de una autorización judicial previa, que para la otra criminalidad organizada de mayor nivel, que es droga, no se exige, pero además acá se le está poniendo un plazo bastante reducido a la vigencia de esa autorización inicial, porque se le está exigiendo una revisión cada 60 días, lo que no existe tampoco en el ámbito de la otra criminalidad
organizada. Creemos que eso va a desincentivar lo que significa construir un agente encubierto. Un agente encubierto no es algo más fácil, demanda mucho tiempo y demanda un trabajo muy largo para lograr involucrarse y ser legitimado y validado por una organización criminal. En relación a los planteamientos de la Defensoría Penal Pública, la verdad es que la preocupación principal es a que no sea conocida la identidad del agente encubierto por terceros, porque la inversión de preparar un agente encubierto es muy compleja y que se conozca por la opinión pública, por todos los que tienen acceso público a una audiencia de juicio oral, significa un perjuicio muy grande para esa investigación y para el futuro. Y por eso las medidas de resguardo están pensadas más hacia quienes tienen acceso al juicio oral que a los intervinientes. Normalmente en la práctica, no obstante que se ha decretado el secreto de la identidad del agente encubierto, normalmente el tribunal le da acceso a los intervinientes a la información de quién es el agente encubierto, pero obviamente el agente encubierto declara con su identidad de agente encubierto, que es la única manera de protegerlo ante terceros. Por lo tanto, creo que hay que cuidar que el agente encubierto no en ningún caso tenga que declarar con su identidad normal, porque si no se destruye esa técnica de investigación. Eso es necesario. Muchas gracias al Ministerio Público. En votación, señor secretario. Ya, perfecto. En votación, entonces, el numeral 9 con la indicación 41 que es meramente referencial. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Out. Diputado Out. Diputado Calisto. Diputado Díaz. Déjeme al final, por favor. Diputado Fuensalida. Por favor, secretario. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputado Orsini. Se habría pareado con diputado Urrutia. No ha llegado pareo. Yo asumo que están pareados, pero no hay un pareo oficial. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Señor secretario, me voy a abstener particularmente porque creo que las sugerencias de la Defensoría debieron haber sido acogidas respecto, ¿no es cierto?, de garantizar el acceso de la Defensoría a la información, y no hubo ánimo de colocar una indicación que pudiera reparar aquello. Por lo tanto, me abstengo. Entonces, la diputada Parra se abstiene. Diputada Santibáñez. Contra, secretario. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Diputado Presidente, señor Presidente. Me abstengo, señor secretario, por la misma razón que planteó la diputada Parra. Diputado Díaz. Me abstengo. Me adhiero a la fundamentación de la diputada Parra. 5 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se aprueba el numeral 9 con la indicación. Aprobado. A continuación, señor secretario, corresponde la número 10. Página 29. 9 del comparado. Del comparado numeral 10 incorpora el siguiente artículo 226 cuáter, nuevo artículo 226 cuáter, agente revelador. Agente revelador es el funcionario policial que simula requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva con el objetivo de lograr la concreción de los propósitos delictivos de este. El agente revelador podrá tener una identidad e historia ficticia. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de aquellas. Los funcionarios policiales que hubieran actuado
en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerden mediante resolución judicial fundada. La información que vaya obteniendo el agente revelador deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien la solicitó para la utilización de la medida. La resolución judicial que autorice la medida deberá consignar el nombre verdadero del agente, la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto si la tuviere. Asimismo, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad a los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente, debiendo, además, expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida. Dicha resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La indicación 43 es de la diputada Marisela Santibáñez, al artículo 2, numeral 10, para eliminar numerar el artículo 226.4. La indicación 44 del Ejecutivo para reemplazar en el numeral 10, que pasa a ser 15, la expresión artículo 226.4 por 226.15, las veces que aparece. Todo presente. Presidente, lo que corresponde en primer lugar es pronunciarse sobre la indicación de la diputada Santibáñez, la número 43. Ok. Pero para esto, como lo que propone la diputada Santibáñez es eliminar este 226.4, que es el número 10 de la propuesta del Ejecutivo. Le voy a dar primero, diputada Santibáñez, si le parece, la palabra al Ejecutivo. Claro. ¿Lo que usted? Don Sebastián. Gracias, presidente. Por acá hay varios argumentos que son similares a lo que vimos recién a propósito de el agente encubierto. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el agente revelador está contemplado de una manera más o menos laxa en la ley 20.000, aplicable a todos los delitos de droga, y en el Código Procesal Penal, a propósito de las técnicas especiales de investigación, hace aplicable también esta técnica investigativa para todos los delitos que están en la ley de control de armas. Insisto, tal como se vio a propósito del agente encubierto, en el agente revelador, en la sesión de la semana pasada, se aprobó como ámbito general de aplicación el uso de esta técnica especial de investigación del agente revelador para todos los casos de criminalidad organizada. Por lo tanto, lo que se estaría votando acá es la decisión de tener una regulación o no, pero ya está aprobado en el artículo 226 ter, que fue aprobado la semana pasada, la utilización de esta figura, y eso hago mención, lo importante es tener una regulación, de lo contrario vamos a tener aplicable una técnica que no va a tener una regulación, como acá se está proponiendo, con autorización judicial por un plazo determinado y obviamente con la determinación de las circunstancias. Solamente agregar, presidente, a propósito de las observaciones que motivaron la abstención anterior, que al final, en este mismo proyecto, vienen una serie de normas vinculadas a cuáles son los antecedentes que pueden ser o no conocidos por terceros. Lo digo por justamente las aprehensiones que habían respecto de un agente revelador o un agente encubierto, donde lo que se pretende no es afectar el derecho a defensa, bien mencionado el Ministerio Público que la preocupación es la revelación a terceros, y es ahí donde se pueden perfeccionar las normas. Acá estamos aplicando el procedimiento en virtud del cual se va a autorizar la aplicación de esta técnica, pero vienen más adelante reglas generales que se pueden obviamente discutir en su momento para esas medidas de protección sin afectar el derecho a defensa. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez. Sí, no solo provocó la abstención, sino también el rechazo de alguna parlamentaria, en este caso el mío. Presidente, lo que se pide con esta indicación es la eliminación completa del artículo, no queda en el aire, por supuesto, el proyecto propuesto por el Ejecutivo en el mensaje. Porque nosotros, y voy a insistir en esto, esta propuesta define y establece el agente revelador, yo lo he dicho varias veces, que quien simula requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva. Y se solicita su eliminación porque este agente revelador es lo más próximo a lo que se conoce como el agente incitador, y normarlo acá para nosotros sería avalar esta conducta. Y sabemos que esta figura, que está establecida en la ley 20.000, que es la ley de drogas, como se mencionó acá,
por el agente que simula comprar drogas, pero no resulta aplicable para nosotros en este proyecto porque acá se confundiría con el agente provocador, presidente. Esa es nuestra explicación. Muchas gracias, diputada Santibáñez. De la palabra a los señores y señores diputados. Andrea Parra, usted tiene la palabra. O sea, yo quiero manifestar mi preocupación por esta indicación, porque ya en la indicación anterior no tenemos ningún control respecto del agente encubierto. Con mayor razón, desde mi perspectiva, debiera existir algún tipo de control para un agente revelador, porque ¿qué responsabilidad corresponde si se revela información falsa? O sea, ¿cómo hacemos control respecto de esta situación? A mí me parece, digamos, que está pobre la indicación respecto también de una cuestión que tenemos que asegurar, que es el control. Me gustaría que pudiésemos mejorar esto y perfeccionarlo. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. El Ejecutivo pidió la palabra. Gracias, presidente. Solamente recalcar, como habíamos dicho con anterioridad, que en los artículos siguientes de este proyecto vienen las normas generales respecto de todas estas técnicas de investigación. Lo que se está haciendo ahora en esta parte del proyecto, luego de haberse aprobado, insisto, anteriormente la aplicación del uso de estas técnicas, es tener un estatuto de cada una de estas técnicas. Y así entonces vimos en la indicación anterior el agente encubierto, ahora el agente revelador, y después vienen una serie de definiciones. Solamente destacar que, por ejemplo, dentro de las medidas que vienen a continuación, vienen artículos específicos respecto de la extralimitación de la responsabilidad en la que pudieran incurrir estos funcionarios, con una serie de circunstancias y consecuencias penales más extremas que incluso lo que son las reglas generales. Cito, por ejemplo, el artículo 226 nonies, donde se establecen precisamente todas las situaciones en que hay una extralimitación de estas diligencias. No sé si valdría la pena, presidente, tenerlas a la vista ahora o después, pero me interesa justamente, acogiendo la inquietud que tiene la diputada Parra, donde no está acá, porque se hace respecto a todas las técnicas de investigación, todas las consecuencias que se verían, por ejemplo, respecto a un mal uso de esta técnica, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo voy a hacer presente a la diputada Parra, al diputado Díaz, a la diputada Santibáñez, que trabajemos en una indicación que profundice en el NONIES, en el 226 NONIES, efectivamente la responsabilidad de aquel agente encubierto, aquel agente revelador que pase a ser instigador, que hay una sanción mayor, y ahí podemos perfeccionar el control. Recordar que estas técnicas investigativas ya las aprobamos en el artículo anterior, y ahora lo que estamos haciendo es darle una regulación. Pero que no se nos olvide, por eso lo hago presente, a la diputada Parra, al diputado Díaz y a todos los diputados, a que efectivamente pongamos especial acento en justamente ese control respecto de estas técnicas especiales de investigación, y estemos muy atentos al momento de poder presentar una indicación y reforzar estas materias, y también hacernos cargo de lo que planteaba la Defensoría Penal Pública a través de don Carlos Verdejo, en ordenar el derecho a la defensa y el conocimiento que tienen que tener esta respecto de quienes participan y declaran en ese proceso. ¿Había consideración de lo planteado? En votación, señor secretario. Ya, entonces, votamos el numeral 43 de la diputada Santibáñez, o la indicación, o sea, hay que votar esa indicación, que elimina este artículo. Yo preferiría votar, hay que hacer si me concede una licencia, votar este artículo y luego, si efectivamente se aprueba, la indicación de la diputada la declaramos. Ya, perfecto, ya. No, pues, hay que votar la indicación primero. Lo que pasa es que la indicación de la diputada Santibáñez lo que hace es eliminar este artículo. Sí. Bueno, pero es que esta votación puede aprobar o rechazar el artículo. Es lo mismo. Entiende que si se aprueba se rechaza la indicación de la diputada Santibáñez. Porque es incompatible. Por eso, pero reglamentariamente corresponde votar la indicación. No. Señor secretario, si nos puede ilustrar. Sí, deberíamos votar reglamentariamente. Bueno, usted fija el orden del debate, presidente, pero como es una indicación
que sustituye el artículo, en este caso el numeral 10, habría que votarlo, porque si se aprueba esta indicación no habría nada más que hacer. Eso es. Bueno, la idea era poder ver este tema, pero el diputado Díaz se opone, y está bien, y reglamentariamente lo plantea el secretario. Vamos a votar la indicación de la diputada Santibáñez, que propone eliminar este artículo 226. En votación. Espera un segundito. Santibáñez. En votación. En votación la indicación de la diputada Santibáñez, para que tengamos claridad, al artículo segundo, para eliminar el artículo 226.4, en el fondo para eliminar el numeral 10. Diputado Alessandri. En contra. Diputado Out. Diputado Calisto. Diputado Díaz. Presidente, voy a fundamentar brevemente mi voto. Yo voy a votar a favor de la indicación, porque creo que el proyecto ha ido más allá de lo que originalmente habíamos conversado, de lo que originalmente se había planteado como una legislación razonable, apropiada, moderna para combatir el crimen organizado. No solamente hemos ampliado el catálogo de delitos, no solamente hemos ampliado las técnicas de investigación, sino que además, en la sesión pasada, hemos llegado al extremo de permitir que cualquier ciudadano pueda llegar a convertirse en agente revelador, agente encubierto. Algo que no tiene explicación de ninguna naturaleza. O sea, cualquier ciudadano puede convertirse de informante, es decir, de sapo, para decirlo así, en agente revelador, agente encubierto, sin tener ninguna formación, sin tener ningún tipo de mérito ni de capacidad para hacer esa función. Si hemos tenido agente de inteligencia, ¿verdad? El ejemplo que se puso la semana pasada de un agente de inteligencia. Pero perfectamente ese agente de inteligencia, que es un carabinero, podría ser un agente revelador, que se convirtió en agente provocador, es decir, instigaba a la comisión de delito. Imagínense lo que va a hacer un ciudadano X. Un ciudadano X, ¿ah? Que termine convertido en agente revelador, agente encubierto, que después termine provocando la comisión de delito, instigando a la comisión de delito. Entonces, en ese contexto, lo que estamos generando al ir discutiendo este proyecto, la teoría del salame, es decir, haber ido desde la lógica de regular las conductas en vez de haber definido primero quiénes son, a qué delitos se aplican, cuáles son las técnicas especiales, a qué delitos se aplican, y no haber ido en esta forma, no haber definido las cuestiones globales antes de definir su aplicación a casos particulares, creo que nos está saliendo, es mi opinión, y puede ser muy particular y exclusivamente mía, por supuesto, un proyecto, a mi juicio, completamente errático. Y yo espero que esto sea, por cierto, corregido en la sala. En consecuencia, yo en lo sucesivo voy a votar más bien porque el proyecto no avance en esta dirección, para que podamos tener luego una segunda relectura después de que el proyecto salga con indicaciones en la sala o para su segundo trámite en la comisión, segundo trámite reglamentario. En consecuencia, voto en contra, a favor de la indicación para eliminar el artículo 126.4. El diputado Díaz vota a favor. Diputado Fuenzalía. Sí, yo, la verdad es que si bien el agente revelador es algo que siempre tiene riesgo, o sea, todos los agentes que se introducen en una organización, hay un riesgo respecto de enmarcarse dentro de elementos constitucionales y legales. Pero obviamente que el agente revelador tiene un fin distinto del agente informante, que yo entiendo que es que la consumación del delito, para poder detener a esas personas que forman esta organización cometiendo el delito y no frustrando el delito, porque va a tener una pena menor. Ahora, esto lo podemos extrapolar incluso a, no sé, una organización de lavado activo que tiene como base el cohecho, por ejemplo, que existe un agente revelador y varios delitos de cohecho. Obviamente el agente revelador permitiría que se consumara, por lo cual yo creo que es algo que puede terminar siendo bastante beneficioso en justamente impedir la impunidad de delitos que tienen una organización, y lo que estamos en esta ley tratando, que son organizaciones sofisticadas. Pero claramente la delimitación es importante, pero yo no me opongo a que existan, así que yo voy a votar en contra de la indicación de la diputada Santibáñez. Diputado Fuenzalía, en contra. Diputado Moreira. Contra.
Diputada Orsini está pareada. Diputado Pardo. Secretario, voy a votar en contra. Creo que hay que revisar, por supuesto, las regulaciones que vienen más adelante, pero me parece que es un buen aporte, especialmente para delitos que hoy día están quedando impunes porque no se han podido probar la consumación. En contra del diputado Pardo. Diputada Parra. Favor. Diputado Urrutia está pareado. Se entiende. Diputada Santibáñez. Yo voy a votar, por supuesto, que a favor, porque, a ver, consideramos que, como lo puse en el chat para ustedes, el agente encubierto que acabamos de aprobar es más que suficiente. No, el agente revelador, claro, en el caso que indica el diputado Fuenzalida como ejemplo, sin duda que puede ser, pero bueno, esto abarca mucho más que eso, así que el agente revelador para nosotros está de más. Voto a favor. Diputada Santibáñez, a favor. Diputado Torrealba. Contra, secretario. Don Raúl, señor presidente. Yo voy a votar en contra de esta indicación por dos razones. Una de forma, porque el agente revelador ya se aprobó en la sesión anterior y lo que viene a hacer este artículo 226.4 es darle una regulación y un resguardo adicional a esta técnica especial. Yo creo que es importante y no debemos olvidar de que estamos regulando y legislando sobre estas materias porque efectivamente la sofisticación de las bandas organizadas hoy día nos lleva a un límite. No es posible sancionarlas adecuadamente, no se puede acreditar muchas veces la comisión del delito y la consumación de los mismos. Por eso es importante tener estas técnicas especiales de investigación que yo apoyo y vuelvo a hacer mención de la necesidad también de regular cuál va a ser la actuación en caso de que tengamos agentes investigadores o agentes reveladores que efectivamente vayan más allá de las atribuciones que les corresponden en función de sus cargos. Pero hoy día es necesario hacerlo, está establecido en la ley 20.000. Y también discrepo en orden a esto que se denomina teoría del salame. Nosotros tenemos que regularlo y en democracia y en un debate, bueno, tenemos que ser capaces de hacernos cargo de lo que nosotros planteamos. Votamos a favor o votamos en contra. No conozco y desconozco, salvo en lo que estamos haciendo en la comisión bicameral, de que haya una instancia prelegislativa que se puedan llegar a consensos más amplios respecto de ciertos temas. Yo voto en contra de la indicación de la diputada Santibáñez por esa razón. Resultado de la votación. 3 a favor, 5 en contra. Se rechaza la indicación número 43 de la diputada Santibáñez. Rechazar la indicación, presidente. Ahora hay que poner en votación el numeral 10, que incorpora el siguiente artículo 226.4. En votación, señor secretario. Con la indicación 44 que corrige el numeral. Sí. A 226.4. Con indicación 44. Diputado Alessandri, en votación, diputado Alessandri. Don Jorge Alessandri, su voto, por favor. Diputado Out. Diputado Calisto. Diputado Díaz. Deme un segundo, que estoy. Deme un segundo. ¿Vota al final? Sí, por favor. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini, está pareada. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Abstengo. Abstiene la diputada Parra. Diputado Urrutia. Está con pareo. Diputada Santibáñez. Contra. En contra de la diputada Santibáñez. Diputado Torrealba. Por. A favor. Diputado Leiva. A favor. Sí, bien digo, diputado Leiva, señor presidente. A favor, sí. Diputado Díaz. En contra.
¿Han votado todas y todos los señores diputados? 5 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Se aprueba el numeral 10, presidente, con la indicación. Ahora vamos al numeral 11, que incorpora un artículo 226 quinques. Página 30 del comparado, numeral 11, incorpora el siguiente artículo 226 quinques, nuevo, artículo 226 quinques. Informantes. Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él, o que, sin tener la intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa como agente encubierto o agente revelador. Indicación del Ejecutivo para reemplazar la expresión artículo 226 quinquies por artículo 226 sexies. Acá Víctor, hay un problema con la indicación, que lo podría explicar el Ejecutivo, porque dice las 2 veces que aparece. Y estaba viendo las indicaciones, en los otros lados tampoco aparecen las 2 veces. Se está reemplazando 225 quinquies. ¿Lo podría precisar el Ejecutivo, si le parece a usted, señor presidente? Me parece muy bien. Eso vamos a hacer. Le ofrecemos la palabra sobre esta indicación al Ejecutivo y sobre la observación que plantea el secretario. Gracias, presidente. Bueno, parto por lo último que había comentado la Secretaría, que efectivamente se trataría de un error formal, porque el objetivo es que cada vez que se utiliza la expresión, efectivamente se corrige la correlación del artículo. Siendo una sola vez, debiese corregirse. Entiendo que es solamente una cuestión formal, presidente. Aumentar el número, el número nomás. Exacto, pasar de 226 quinquies a 226 sexies, porque es justamente por la intercalación del nuevo artículo 226 ter, que hubo en la sesión anterior donde se incluyó, y que por lo tanto ahí viene la correlación nueva de todos estos artículos. Todas estas indicaciones en esta parte son meramente formales. Dicho eso, presidente... Eso. Ok. Tenemos presente la observación. Eso no, presidente, para que haya claridad para efectos de la historia fidedigna de la ley, porque no está bien redactada las indicaciones, y ante la precisión del señor subsecretario lo entendemos así, que se aumenta en un número más el nombre del artículo, quinque, sexy y sexty, y así sucesivamente. Y así lo vamos a tener presente en lo sucesivo. Perfecto, ya. Y respecto al fondo... Gracias, presidente. Bueno, similar a lo que hemos discutido anteriormente respecto de agentes encubiertos, agentes reveladores, y esta vez el caso del informante. Hoy en día esta es una técnica legislativa que se encuentra también regulada en el artículo, en la ley 20.000 en materia de drogas respecto a todos los delitos. En la ley de lavado de activos también se hace aplicable, precisamente por revisión a la ley 20.000. Se encuentra establecida en el Código Procesal Penal para una serie de delitos, delitos contra la propiedad, delitos en la ley de armas, incluso delitos contra el tránsito, que aparece un catálogo de delitos, y también en el propio Código Penal hay referencia a este tipo de técnicas investigativas, particularmente en delitos sexuales y en trata de personas. Y lo que se hace entonces es establecer acá, ya habiéndose reconocido la aplicación del artículo anterior, como habíamos visto anteriormente, de esta figura, poder tener la definición que se hace respecto del informante. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra, diputadas y diputados, sobre esta propuesta del Ejecutivo. En votación, señor secretario. Entonces, en votación, el numeral 11, que establece el siguiente artículo 226 quinque, que pasa a ser sexes. Diputado Alessandri, diputado Out, diputado Calisto, diputado Díaz, don Marcelo. Don Marcelo. Abstención. No lo había escuchado, perdón. No, está bien. Diputado Fuenzalía. Favor. ¿A favor? ¿A favor?
Sí. Sí, que no se escucha. Diputado Moreira. A favor. A favor. Diputado Orsini está pareado. Diputado Pardo. A favor. A favor, diputado Pardo. Diputada Parra. Zona de Ecuatoria, ¿no es cierto? A favor. Diputado Urrutia está pareado. El diputado Santibáñez. Diputada Santibáñez, Me perdón. abstengo, secretario. Disculpe. Diputado Torrealba. A favor. Señor presidente. A favor. Señor secretario, para que consigne mi voto a favor, por favor. Diputado Calisto. Calisto, ya. Puede. 7 a favor con el voto del diputado Calisto y 2 abstenciones. Se aprueba el numeral 11. Ok. Presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Maricela. No, perdone, yo de pesada no tengo, o sea, sí, tengo harto, pero no es por eso que lo hago, sino que por el cuento de protocolo, por el auto no se puede votar. A mí no me han dejado votar al lado. ¿Está en auto el diputado Calisto? Sí, No me vengo desde la región de Aysén a la zona central porque no tengo el placer ni de ser de Santiago. Entonces vengo de mi región para participar de la semana legislativa. Bueno, que era orgulloso ser de... Perdón, presidente. No, digo, un placer para los santiaguinos. Yo soy un feliz patagón, pero el tener que moverme implica moverme en vehículo, no me puedo mover con la casa. Sí, pero la norma es que no se puede votar dentro del vehículo. Usted decide, presidente. Bueno, la norma es una sola y hay que respetarla, lo lamentamos. Dígale a su chofer que pare, diputado Calisto. Súper simple. No hay ni una cafetería abierta para bajar. Ya está mi bien. casa a su disposición, secretario, colega. Voy ahora. Pero bueno, Sí. eso es. Bueno, se resuelve el punto y lamentablemente el diputado Calisto no puede ejercer su derecho a voto por no cumplir los protocolos. Hay buenos cafés en la casa de la diputada Santibáñez. Presidente, por favor, estamos reabriendo la votación, así que se anularía el voto del diputado Calisto. Así es. Se anula Calisto. ¿Ah? No, el voto. Solo el No, voto. ya. Perdón. 2, 3, 4, 6 a favor y 2 abstenciones. Ok, se aprueba. Acá, por el comparado no se ve nada ya. Vamos a la 12, presidente. Sí. Numeral 12, página 30 del comparado. Incorpórese el siguiente artículo 226 exíes nuevo. Exención de responsabilidad criminal. El agente encubierto, el agente revelador y el informante en sus actuaciones como agente encubierto o agente revelador según corresponda, estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencias necesarias del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Indicación 46 de la diputada Maricela Santibáñez para eliminar la frase el agente revelador. Indicación del Ejecutivo, la número 47, para reemplazar en el actual numeral 12, que pasaría a ser 17, la expresión artículo 226 exíes por 226 septies. Ok. La indicación número 46 de la diputada Santibáñez la tenemos por ser es incompatible porque aprobamos la frase del agente revelador en mi opinión. Sí, señor, la retiro, presidente. Muy bien, se retira. Y la indicación número 45 Es complementaria. Es complementaria en los términos planteados por el señor subsecretario también. ¿Alguna opinión respecto a este tema de la exención de responsabilidad criminal? Señor subsecretario, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, este obviamente es una de las regulaciones que necesariamente tiene que abordarse. Si hay una mención o una autorización para la introducción de este tipo de agentes encubiertos de entrar a establecer alguna serie de reglas que establezcan tanto eximentes como responsabilidades penales. Ya había hecho mención, y lo vamos a ver más adelante, una regla también que aborda la extralimitación. Por lo tanto, esta no es la única norma que se pronuncia sobre esta materia. Ahora, en concreto, lo que hace este artículo
dada la posible participación efectivamente en la comisión de delitos, es establecer una eximente específica de responsabilidad penal. Esto está extraído de lo que hoy día es la regulación en la ley 20.000. Este no es un estándar nuevo, el estándar que aparece aplicado en la ley 20.000, particularmente el inciso final del artículo 25, lo establece en términos prácticamente iguales. Hay una pequeña corrección solamente más bien formal a nivel de redacción, y establece dos criterios: que sean una consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación. Por lo tanto, esto no es que cualquier delito va a quedar obviamente eximido de la responsabilidad criminal, y que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma, de la investigación. Por lo tanto, estos criterios que están establecidos en la ley 20.000 los llevamos acá justamente cumpliendo el objetivo, que es poder darle un tratamiento más bien sistemático al uso de, en este caso, los agentes especiales. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputadas y diputados, ofrece la palabra respecto a este artículo. En votación, señor secretario. Entonces, en votación, el numeral 12. El numeral 12 que incorpora el artículo 226 que pasa a ser septies. Diputado Alessandri. Diputado Baut. Diputado Calisto, ¿está en condiciones de votar? Diputado Díaz. Abstención, señor secretario. Gracias, señor diputado. Abstención. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está en pareo. Diputado Pardo. A favor. Diputado Parra. Diputada Parra. Me abstengo. Diputado Urrutia está pareado. Diputada Santibáñez. Me abstengo. Se abstiene. Diputado Torrealba. A favor. Señor presidente, su voto, por favor. A favor, señor secretario. 5 a favor y 3 abstenciones. Aprobado el numeral 12. Aprobado el numeral 12. Numeral 13. Numeral 13, seguimos en la página 31 del comparado. Incorpórase a continuación del nuevo artículo 226 sexies, que ha pasado a ser septies, el siguiente epígrafe nuevo: 4 entregas vigiladas. Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar este numeral por el siguiente: incorpórase a continuación del nuevo 226 septies, el siguiente epígrafo 9: 3 entregas vigiladas. Todo el numeral presente. Ok, entendemos que vamos a echar a regular esta técnica especial y vamos a votar esta indicación para la modificación del epígrafe. Ya. ¿Lo votamos de inmediato? Sí, por favor. En votación, señor presidente. Diputado Alessandri. Diputado Aut. Diputado Calisto. No, diputado Díaz. A favor. Diputado Fonsalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia está pareado. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Leiva, señor presidente. A favor, señor secretario. 8 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Yo también, por favor, presidente. Alessandri, 9 votos a favor. Firme, gracias. Alessandri. Aprobado. Vamos al 13, al 14. Numeral 14, incorpórase el artículo 226 septies nuevo.
Ámbito de aplicación: el juez de garantía, a petición del Ministerio Público y mediante resolución fundada, podrá autorizar la entrega vigilada de objetos cuya fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia esté prohibida o restringida, siempre y cuando existieran indicios suficientes basados en hechos determinados de la participación de una asociación delictiva o criminal o en una agrupación u organización conformada por 2 o más personas destinadas a cometer uno o más de los hechos indicados, y siempre que fuera indispensable para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y participación de sus responsables, conocer los planes de la asociación, agrupación u organización y prevenir la comisión de sus delitos o comprobar los que hubieran cometido. Se entenderá por entrega vigilada la técnica consistente en permitir que los objetos a los que se refiere el inciso anterior se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él sin la interferencia de las policías o del Ministerio Público, pero bajo su conocimiento y vigilancia o control. La resolución que autorice la medida deberá determinar explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de la entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de las especies de que se trate. Además, deberá expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de 60 días, pudiendo prorrogarse por periodos de hasta igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida. El Ministerio Público deberá adoptar todas las medidas necesarias para vigilar las especies y bienes que se eluden el inciso primero, como asimismo para proteger a todos los que participan en la operación. Cuando los objetos se encuentren en zonas sujetas a la potestad aduanera, al Servicio Nacional de Aduanas, observará las instrucciones que impartirá el Ministerio Público para los efectos de aplicar esta técnica de investigación. Cuando la entrega vigilada o controlada deba practicarse total o parcialmente en territorio extranjero, ella se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes si los hubiere. Indicación: la indicación 49 del Ejecutivo para reemplazar el numeral la expresión 226 septies por 226 octies, y la indicación 50 de la diputada Orsini al numeral 14 para, primero, intercalar en el inciso primero del artículo 226 septies entre la expresión restringida y siempre la frase los instrumentos que hubieran servido para la comisión de los delitos de que se trate y los efectos de tales delitos. B, para reemplazar en el inciso primero la expresión indicios suficientes por sospechas fundadas, y C, para reemplazar la expresión hechos indicados por la expresión de los delitos que la ley sancione con una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra, señor secretario, sobre esta propuesta? Gracias, presidente. Bueno, tal como habíamos anticipado, también acá se introduce una técnica especial de investigación consistente en la entrega vigilada. Esta es una técnica que está reconocida expresamente en la ley de drogas, la actual ley 20.000, de ahí se toma principalmente su regulación, pero quizás, desde luego, vale decir que la mayor diferencia que se hace con dicha regulación es la autorización judicial. No obstante, en el último tiempo esta entrega vigilada ha ido adquiriendo también mayor aplicación, particularmente con lo que se conoce como la ley de agenda corta contra la delincuencia. Se introduce en el Código Procesal Penal para una serie de delitos la aplicación de esta, y si en ese caso se hace como requisito la autorización judicial. Todo esto se engloba justamente en estos casos de aplicación, siempre y cuando estemos hablando de casos de criminalidad organizada. Reitero, cuando me refiero a esto hablamos de o asociaciones criminales o delictivas o agrupaciones de 2 o más personas destinadas a la comisión de delitos para los cuales se definió un catálogo previo. En lo que sí además se avanza es en establecer expresamente el hecho de exigir en la resolución que se precise, en cuanto sea posible, el objeto que va a ser de la entrega y el tipo y cantidad de la especie, y además establecer una duración de tiempo para poder establecer un estatuto más completo respecto de esta situación.
Solamente explicar también, presidente, con esto termino, pero a propósito de la indicación de la diputada Maite Orsini, particularmente en la primera indicación que propone la letra A, esta indicación propone agregar no solamente los objetos que en general están vinculados a una restricción o prohibición, sino que además agrega los instrumentos que hubieran servido para la comisión de los delitos que la ley de que se trate y los efectos de tales delitos. Esto, presumo, presidente, viene extraído de la regulación que actualmente tiene la ley de drogas, pero precisamente en dicha ley lo que se hace es que la entrega vigilada es respecto de las sustancias que se regulan en dicha ley o las cuales se pueden sustituir, o sea, propiamente estupefacientes, o justamente esta frase, aquellos obviamente que puedan servir de instrumento o los efectos de tales delitos. Sin embargo, en el mensaje del Ejecutivo, presidente, cambiamos esa definición obviamente por esta extensa definición de objetos cuya fabricación, elaboración, comercialización, distribución están prohibidos o restringidos. Y creemos que con esa definición es lo suficientemente omnicomprensiva para poder abarcar, por ejemplo, los efectos de tales delitos que básicamente son efectos que caerían bajo una incautación y que serían propios, por ejemplo, una receptación. Por lo tanto, entendemos que se satisfacería esa misma intención que aparentemente tendría la indicación de la diputada Maite Orsini, presidente. Solamente eso. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra respecto de este punto. Señor presidente. A mí me gustaría conocer la opinión de la Defensoría Penal Pública. Yo le voy a entregar la palabra a don Carlos Bergesco y a continuación al Ministerio Público Mauricio Fernández. Don Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en términos de que es altamente conveniente que haya una regulación en el Código Procesal Penal respecto de las entregas vigiladas de su contenido. Hoy día se hace referencia a las normas de la Ley 20.000. De tal manera, digamos, que hay que partir valorando el esfuerzo que se hace. Ahora bien, nosotros tenemos 3 o 4 comentarios respecto de esta regla y intentamos mejorar una redacción. El primero ya lo aludía el señor subsecretario, digamos, y es que obviamente cuando la técnica se regula en la ley de drogas, el objeto a entregar son drogas. El objeto de la entrega vigilada es droga. Y aquí se cambia la cosa que se entrega por objetos cuya fabricación, etcétera, etcétera, esté prohibida o restringida. Entonces, en un examen preliminar, la verdad es que el concepto de la cosa que se entrega bajo entrega vigilada es amplísimo. Bastaría que exista cualquier tipo de prohibición o restricción sobre la fabricación, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia, para que ingrese dentro de esta categoría la benzina, el alcohol, medicamentos, fósforos, cuchillos, ciertas especies de animales o vegetales protegidas, automóviles, maquinaria, entre muchas otras especies, pueden reunir la característica de que su comercialización, etcétera, esté restringido al cumplimiento de ciertos requisitos o autorizaciones previas. Entonces, el primer problema que tenemos con esta norma es la extensión de lo que es la cosa. Parece infinito. Entiendo yo, por ende, que el señor subsecretario estime que, como es tan grande el ámbito, no se necesita incorporar los efectos de instrumentos del delito. Pero la verdad es que si se hiciera un esfuerzo por precisar cuáles son las cosas, sería lógico que además se pudieran incorporar los efectos e instrumentos del delito. Yo estaba pensando, digamos, en el término de si estamos haciendo la vigilada de un camión que viene a entregar armas o de un vehículo que viene a entregar armas, por ejemplo, si no se pudiera considerar al instrumento del delito, que en este caso es el camión, y supusiéramos que es un camión legal, que es un transportista al cual le contrataron entregar estos sacos o estas cajas selladas, diciéndole que eran fruta y eran armas, y él no tiene idea, bueno, no habría forma de incautar ese camión.
no caería dentro de la categoría de cosa prohibida y por lo tanto no se podría utilizar el mismo camión en la entrega vigilada salvo que el propietario, el camionero, lo autorizara. Y entonces vamos a tener a alguien al que queremos descubrir que está esperando que llegue un cargamento de armas en un camión blanco, y como vamos a tener que cambiar el vehículo, va a llegar en una furgoneta roja. Entonces, me parece a mí que de todas maneras es conveniente la indicación de la diputada Orsini en términos de incorporar los efectos de instrumentos de delito, pero también me gustaría, en el mundo ideal, que se asociara, digamos, con cierta restricción de la cosa. El tercer tema es el estándar de procedencia, que nuevamente es el de indicios suficientes basados en hechos determinados, que es el mismo estándar de los agentes encubiertos, reveladores e informantes, y por lo tanto, para no alargarme, voy a dar por reproducidas nuestras observaciones al respecto. Pero quizá el tema más preocupante para mí del texto es que a simple vista yo no veo cuáles son los delitos a los cuales se aplican. Fíjese usted que el texto señala, señoría, que cuando existen indicios suficientes de la participación de una asociación delictiva o más personas destinada a cometer uno más de los hechos indicados. Pero la verdad no me salen cuáles son los hechos indicados, porque el 226 CIPTE se encuentra inserto ahora, ya que se aprobó, debajo del epígrafe sexto entregas vigiladas. Antes de esa norma está el epígrafe de agente encubierto, revelador e informante. Entonces no es automática la fórmula de recurrir a los artículos anteriores para determinar cuáles son los delitos a los cuales se aplica la técnica de investigación. Tampoco uno puede decir dónde están los hechos indicados desde el momento recurriendo a las normas anteriores, porque son distintas. La interceptación de comunicaciones se refiere a penas depresivas menor en su grado máximo o superior, y los agentes encubiertos reveladores a hechos con pena de crimen y simple delito. Por lo tanto, si nos quedamos con este texto, hechos determinados, sin tener una especificación, las interpretaciones posibles son dos. O es aplicable a todos los delitos, sin ninguna restricción, o es aplicable a ningún delito. Desde ese punto de vista lógico, formal, obviamente que si queremos que la norma tenga alguna aplicación, la respuesta va a ser que tiene que ser aplicable a todos los delitos. A mí me parece indispensable aquí incorporar una norma que delimite cuál es el ámbito de acción. Desde ese punto de vista, la indicación C de la diputada Orsini, 50 letras C, parece pertinente, porque si no se aprobara esa indicación, simplemente la norma quedaría sin un catálogo de delitos, sin siquiera pena de delitos a los cuales incorporar, sino que serían simplemente todos los delitos. Valgan entonces esas tres observaciones. La cosa es extremadamente amplia. Mi sugerencia es incorporar los efectos de instrumentos del delito. Y una cosa que se me queda, también en la sustitución. En la ley de drogas, por razones obvias, se permite sustituir la cosa que se entrega, es decir, se intercepta en Arica la droga, pero no se van a arriesgar la policía ni el Ministerio Público a que esa droga original viaje a Santiago, sino que se cambia normalmente por algún bicarbonato o algo que tenga un parecido, y la droga original se descarta. Imagínese usted que en el camino a Santiago choque el camión, lo roben, si que se dieron cuenta que están siendo interceptados y la droga incautada se pierda. Bueno, aquí no hay esa norma de sustitución de la cosa, y yo creo que hay algunos objetos, como por ejemplo las armas de fuego, que si hiciera una entrega vigilada con armas de fuego, se detuviera en Arica o en Coyhaique el camión con las armas, me parece que sería muy pertinente que existiera la posibilidad de que el objeto se sustituyera, porque de lo contrario la norma exigiría que las armas de fuego incautadas tuvieran que hacer el tránsito de los 2.000 kilómetros que hay entre Arica y Santiago en un camión. Por mucha vigilancia que haya, siempre va a haber un riesgo. Entonces, esas son nuestras observaciones, señoría, con el ánimo de mejorar la regulación de esta técnica especial. Muchas gracias, señor Verdesco. Don Mauricio Fernández, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Coincidimos con la Defensoría Penal Pública y con la diputada
¿Perdón, puede repetir la parte de coincidimos? Coincidimos con la Defensoría Penal Pública y con la diputada Orsini en relación a que es necesario reponer o reincorporar los términos ya existentes en la ley de drogas respecto a la necesidad de que se haga alusión a los efectos o instrumentos del delito. De otra manera, la técnica es de muy difícil aplicación para la normalidad de las situaciones en que una técnica como esta se puede utilizar. Un buen ejemplo es la Defensoría Penal Pública en términos de los vehículos. Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones criminales vinculadas a la industria del portonazo, donde para poder identificar partícipes en una organización criminal es necesario que esos vehículos, que no son un ente o un bien prohibido, puedan circular a efectos de identificar a otros partícipes de la organización criminal. Lo mismo respecto de el dinero, por ejemplo, en un tráfico de armas, el dinero entregado como pago de las armas traficadas fluyen y circulan, y es necesario que eso pueda ocurrir con un control. Por eso es una entrega controlada que permita identificar al financista, a quien recibe el dinero del tráfico de armas, y así en tráfico de personas y en otras situaciones graves. Por lo tanto, nos parece que eso hay que incorporarlo tal como se ha planteado, y el tema de la sustitución también es un tema relevante. Efectivamente, es necesario, cuando hay riesgo, sustituir la especie y hacer la entrega controlada o vigilada con una especie distinta, que puede ser, por ejemplo, un arma a fogueo, por poner un ejemplo burdo. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias al Ministerio Público. Señor subsecretario. Gracias, presidente. A ver, voy por quizá una de las primeras preocupaciones que manifestaba la Defensoría, que tenía que ver con el ámbito de aplicación de esta medida. Cuando mencionaba que, claro, por la amplitud de la norma, de referirse en general a objetos que estén de alguna manera regulados o restringidos, mencionaba una serie de objetos en virtud de los cuales podría haber un delito y en virtud de los cuales, por ende, podría recurrirse a esta técnica investigativa. Y la verdad es que sí. Justamente en todos los objetos que mencionaba, por ejemplo, vinculado a la comercialización de cigarrillos, de benzina, cualquier objeto que esté regulado específicamente, cae dentro de la posibilidad de aplicarse esta técnica investigativa, pero, y este es el punto que es importante mantener en consideración, en cuanto estemos hablando respecto de algún tipo de organización que esté dedicada a cometer delitos respecto de estos objetos. Porque lo que señala este artículo es que precisamente esto se va a tratar respecto de la participación de una organización delictiva o criminal, que es uno de los estándares, o en una agrupación o organización conformada por 2 o más personas destinadas a cometer uno o más de los hechos indicados. Sí cabe reconocer que efectivamente no es lo más feliz la expresión hechos indicados, porque no queda claro a qué hechos se refiere. Pero la intención de lo que busca la norma es que o estemos hablando de una asociación delictiva o una organización u agrupación de personas que se refiere a la comisión de delitos vinculados a objetos respecto de los cuales aparece una restricción o directamente una prohibición de circulación. Por lo tanto, no es a cualquier persona, obviamente, por la cual esté vinculada en estos delitos. Se renuncia, en todo caso, a lo que hoy día hace el Código Penal, el Código Procesal Penal, que es reconocer la aplicación de la entrega vigilada, pero ya sea a la asociación ilícita o a un grupo u organización que comete unos delitos que están categorizados en un catálogo específico de delitos. Eso sí lo hemos hecho, presidente, respecto de justamente las otras técnicas de investigación,
acogiendo precisamente lo que fue la preocupación de la Comisión de establecer una limitante a un catálogo de delitos cuando hablemos de técnicas especiales de investigación, pero acá, más que hablar de un catálogo de delitos, lo que hablamos es respecto de los objetos que obviamente están restringidos o prohibidos, respecto a los cuales hay una organización delictiva destinada a la comisión de delitos vinculados a estos objetos. Por eso que el límite es ese y no es la pena, como precisamente aparece en una de las indicaciones. Ahora, efectivamente, respecto de la posibilidad de incluir derechamente los instrumentos que hubieran servido para la comisión, si eso parece efectivamente quitar de toda duda, por ejemplo, en el ejemplo del camión, precisamente que ese objeto propiamente tal no es objeto restringido ni limitado, pero eso permite la aplicación de la entrega vigilada, como ha sido expuesto tanto por la Defensoría Pública y el Ministerio Público, no vemos problema y de hecho se observa obviamente la conveniencia de poder incluir esa modificación. Y los efectos de tales delitos, insistimos, creemos que obviamente eso es redundante desde el punto de vista que eso claramente tiene una prohibición y una restricción por ser parte del tráfico ilícito de objetos que derivan de la comisión de un delito, sea por receptación o lavado de activos. Precisamente esos dineros que se obtienen propiamente de una venta de armas forman parte del delito de lavado de activos, pero si con eso ayuda a mejorar la precisión, no vemos ningún inconveniente. Y respecto del estándar de indicios suficientes o sospechas fundadas, como señalaba la Defensoría, efectivamente ahí por una cuestión de coherencia entre lo que ya ha votado la Comisión deberían hacerse los ajustes pertinentes. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se hace la palabra respecto a este punto. En votación, señor secretario. Presidente, pero no habría que hacer las correcciones, entonces. No, lo que pasa es que hay 3 indicaciones de la diputada Maite Orsini en el número 50, que aluden justamente a lo que plantea tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública, la diputada Pablo. Ah, ok, perdón. Todo lo que dice relación con la sustitución lo podemos tocar todavía, porque todavía queda un artículo que dice relación con la suspensión de la entrega, y ahí podemos también incorporar una indicación en la siguiente sesión en lo que dice relación con la sustitución. Perdón. Entonces la palabra. Perdón. Presidente, ¿qué estamos votando? ¿Solo el numeral 14 con las indicaciones? Con las indicaciones en el artículo, en las indicaciones número 50 que están en página 31 del comparado de los diputados. Sí. Ya, para precisar. Entonces se va a votar el numeral 14 con las indicaciones del Ejecutivo, se entiende que eso es de referencia, y con la indicación de la diputada Orsini, que es la número 50. ¿Sí? Si se rechazara con las indicaciones, se vota el artículo en forma original. Claro. Ya. Entonces, el numeral 14 con indicaciones Orsini. Ahora, si me permite, señor secretario, vamos a proceder a votar con la anuencia de la comisión de la siguiente manera, porque hay ciertas indicaciones que plantea la diputada Orsini en su indicación número 50, que tienen la quiesencia tanto de la Defensoría como del Ministerio Público y otras que no. Entonces vamos a ir votando la letra A, la letra B y la letra C de las indicaciones de la diputada Orsini. Ya. Entonces, votaríamos el artículo con la indicación letra A de la diputada Orsini, en primer lugar. Sí, luego vamos a la indicación B y la C. Ya. Ya. Ya, estamos claros. Ya. Numeral 14 con la indicación de la diputada Orsini, número 50, en su letra A. Diputado Alessandri. Gracias, secretario. La A y la B a favor, la C en contra. Estamos votando solo la A. Pero podemos hacerlo así más rápido, ¿no? A y B, ponemos la A y B, presidente. Si está de acuerdo la comisión, podemos ir votando más rápido. Ya. Reitero, numeral 14 con la indicación número 50 del diputado Orsini, que comprende los literales A y B. Diputado Alessandri. A y B a favor. Diputado Out. Diputado Calisto. Diputado Díaz. Votamos. Diputado Díaz. Un momento, voto A, B y C si quiero. No, A y B. A favor. Solo A y B. A favor. Diputado Fuensalida. A favor. Diputado Moreira. A favor.
Diputada Orsini no está, o sea, está pareada. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor, y que después muestren la C, porfa. Ya, esperen un segundito, espérenme un segundo, que estoy votando. Espera. Está con sed la diputada. Diputado Urrutia. Diputada Santibáñez. A favor. Torrealba. A favor. Diputado Leiva, señor presidente. A favor, secretario. 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el numeral 11. ¿Qué nos quiero dar? El numeral 14. Hasta el momento. Ahora le voy a mostrar la. Esperen un segundito para. Nos queda la indicación número 50, letra C de la diputada Orsini, que reemplaza la expresión hechos indicados por la expresión de los delitos que la ley sancione con una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo. Restringir el ámbito de aplicación. Ahí está. Que eran todos los delitos cometidos por acciones criminales o simplemente delictivas. Lo que hace esta indicación de la diputada Orsini es restringir esta técnica especial investigativa a aquellos delitos que la ley sancione con una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo. Entonces ponemos en votación el. No sé si hay discusión, presidente. Las ponemos como usted quiera, en votación. No, me equivoqué. No, si está bien, si todo. Errar es humano. Oiga, presidente, pues, ¿ponemos en votación o va a abrir discusión? No, en votación ya lo discutimos. Ya, número 14, con la indicación 50 del diputado Orsini, literal C. Diputado Alessandri. En contra. Diputado Calisto, diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. Contra. Diputado Moreira. Contra. Contra. Diputado Orsini. Diputado Pardo. En contra. Diputada Parra. Pongámosle a favor. Ay, qué bien. Ya, a favor. Que después me confundo yo. Diputado Urrutia. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. En contra. Señor presidente, diputado Leiva. Yo voy a fundar y voy a votar a favor, presidente, porque creo que es necesario poder limitar este ámbito de aplicación y no dejarlo tan amplio, y como no hay una revisión en la norma, voto a favor. 4 a favor, 5 en contra. Se rechaza la letra C. Solo se entiende aprobado el numeral 14 con la votación anterior en sus literales A y B referidos a la indicación número 50 de la diputada Santibáñez. Tal cual, señor secretario. ¿Estamos claros? Súper claro. Ya, estamos. A ver, esto está aprobado. Corresponde ahora. Vimos la número 14. La 15. Ahora corresponde, sí, la suspensión de la entrega vigilada. Numeral 15, página 33 del comparado. Incorpore el siguiente artículo 226 octies. Suspensión de la entrega vigilada. Si las diligencias pusieran en peligro la vida o integridad física de los funcionarios policiales o agentes encubiertos o reveladores que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes relevantes para la investigación o el aseguramiento de los partícipes del Ministerio Público podrá disponer la suspensión de la entrega vigilada y solicitar al juez de garantía que autorice la detención de los partícipes y la incautación de los instrumentos, objetos o efectos del delito. Indicación del Ejecutivo para reemplazar en el actual numeral 15, que pasaría a ser 20, la expresión artículo 226 octies por
artículo 226 no NIES. No hay más indicación, porque la otra crea un nuevo numeral. Y la otra, la siguiente, es una nueva, incorpora un nuevo, agrega un nuevo numeral. Ese se vota después. Esas son las disposiciones comunes que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces la palabra sobre el numeral 15 propuesto, el artículo 126, ¿qué es, secretario? Sí, gracias, presidente. Muy breve. Esta es una norma también que se extrae de la actual regulación, que uno puede encontrar en la ley 20.000 a propósito de las entregas vigiladas. Lo que sucede es que dicho artículo es un artículo único en la ley 20.000, donde se regulan situaciones incluso como esta, que es una vez decretada esta diligencia, sugiere justamente antecedentes o circunstancias como las que se relatan acá, que hay un peligro justamente para los funcionarios policiales o los agentes que están interviniendo en esta diligencia. Dado que en el artículo anterior era la autorización por el tribunal, en este caso se regula entonces, pero por técnica legislativa, en un artículo separado, porque ya se refiere a un devenir una vez que fue autorizada la entrega vigilada, presidente. Eso. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo creo que está claro. Ofrece la palabra, diputada, diputado. ¿En votación? Por favor, señor subsecretario, póngale nomás. En votación, el numeral 15, con la indicación de adecuación del Ejecutivo, que es la número 51. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Alessandri. A favor. ¿A favor? Diputado Gaut, diputado Calisto, diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputada Orsini, está pareada. Diputada Pardo. Diputado secretario, a favor. Diputado Pardo. Me demoré un poco. No, está bien, no hay problema. Diputada Somos tolerantes. Diputada Parra. Por favor. Diputado Urrutia. Diputada Santibáñez. A favor, me abstengo, secretario. Es que con la confusión no sé si soy diputado o diputado. Ya. Se abstiene la diputada Santibáñez. Diputado Torrealba. A favor, secretario. ¿A favor? A favor, secretario. Señor presidente. A favor, señor secretario, por favor. 8 a favor y una abstención. Se aprueba el numeral 15. Aprobado. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que participaron en esta sesión, que fue bastante fructífera, entiendo. Recordar a las señoras diputadas, diputados y diputadas, para que el secretario tenga ahí, lo tenga bien. Inclusivo. En la siguiente sesión, inclusive absolutamente, vamos a discutir el 226 NONIES, que justamente son las disposiciones de aplicación general, que es algo que los diputados que quieran plantear y que queramos plantear ahí una indicación para hacerlo más restringido o una sanción mayor, nos coordinemos y lo hagamos antes para el provecho de esa sesión. Y que también nos quedaría pendiente alguna indicación que dijera en relación con, tal como lo planteó el Ministerio Público. Presidente. La sustitución. Dígame, señor secretario. Presidente, bien breve, porque la indicación 52 del Ejecutivo agrega un nuevo numeral 21 a continuación del actual numeral que incorpora a continuación del artículo 226 en ONES el siguiente epígrafo nuevo, es meramente formal, que habla de disposiciones comunes. ¿Le pido a la comisión la quiesencia para aprobarla con la misma votación del artículo anterior? ¿Y de acuerdo? No, no, porque el anterior hubo una abstención de la diputada Santibáñez. ¿Te pide la unanimidad? ¿Se abstenga de nuevo? No sé, po, si es igual sí, po. Sí, con la misma votación. ¿Con abstención de la diputada Santibáñez? Sí. Ah, ya, fantástico. Sí, con la misma votación. Entonces recordar Ya. eso, que tienen las normas del 226 NONIES en la siguiente sesión, que nos queda pendiente alguna indicación respecto del planteamiento del Ministerio Público y la Defensoría por la sustitución del objeto, que también sería importante, y si el Ejecutivo nos pudiera colaborar ahí con una indicación para ese objeto, sería muy bueno
en la sesión del día medio. Presidente. Oye, diputada Santibáñez. Que en un acto absolutamente democrático cambie mi voto y lo pone a favor para que sea unánime. Muy bien. ¿A todo a favor? Sí, de la última. Ya. Entonces, la indicación 52 se vota por unanimidad a favor. Así igual es, que el número 15. Así es, señor secretario. Ya. Oye, quiero agradecer a todos, además, la buena disposición en este día lunes tan complejo, casi las 2, y donde le pone harto el señor secretario. Un abrazo, Álvaro, muchas gracias, y a todos los que participan. Muchas gracias. Gracias, señor. Bien, señor diputado y señora diputada.